Bienvenidos al programa Canela, aquí en la Radio Fax. En el programa de hoy visitaremos y vamos a conocer en memoria del año 2006. Un momento realmente importante para la historia del Ecuador. Tuvimos cambios radicales en la política, en la cultura, hicimos historia y las vidas de los ecuatorianos cambiaron para siempre. Suena muy emocionante, ¿verdad? Pero vamos por partes. Alejo, ¿qué tal si nos cuentas un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy? Por supuesto, Jenny. Mira, este año tuvimos cosas muy importantes. Empezamos con protestas estudiantiles en contra de la alza de pasajes, en contra de una petrolera e incluso en contra del salario básico. Luego tuvimos una participación ecuatoriana en el Mundial de Alemania. En ese año también se dio una de las elecciones más importantes para nuestro país, entre Noboa y Correa para su primer periodo. También tuvimos un volcán que estuvo desplazando a las personas de nuestro territorio a todos los lugares posibles. Y entre tantas cosas veremos cuestiones de cultura, de entretenimiento, mucha variedad. Pero no todo era catástrofe. El 1 de enero, el diario El Comercio cumplía un siglo de circulación y la elaboración a lo grande. También nuestro orgulloso ecuatoriano Jefferson Pérez se preparaba para la Copa Mundial de Marcha y volviendo a representar a nuestro hermoso país. El 2005 nos dejaba problemas heredados. En enero ya teníamos un problema con la alza salarial, que se había prometido en $30 y que después se redujo a 10. Esto generó gran descontento. A eso hay que aumentarle un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que tenía opiniones divididas y, aparte, muchos juicios que se estaban generando alrededor de la petrolera Oxy o Occidental, proveniente también de Estados Unidos, que estaba tratando de demandar al Estado. En medio de todo esto, los estudiantes secundarios de las escuelas públicas como Mejía y Montúfar salieron a protestar en las calles para tratar de lograr un Ecuador más justo. Y eso debió mantenernos muy ocupados, porque en medio de todas estas marchas que seguían ocasionándose, tanto estudiantes como movimientos indígenas estaban saliendo a las calles. En internacionales, deberíamos recordar que fue en ese año que Evo Morales llegó a la presidencia y se vuelve gran amigo de Chávez, empezando así la oleada de la izquierda en América Latina. Pero para nosotros aún tomaría tiempo llegar a la oleada de la izquierda. En ese año aún estábamos bajo el mandato de Alfredo Palacios, declarado de derechas, y estábamos en medio de un problema muy grande con una demanda con la petrolera Occidental de Estados Unidos. Pero vamos a explicarlo sencillo. La petrolera Oxy es una petrolera estadounidense que se encontraba aquí en el estado y tenía contratos firmados con él. El problema fue que estos contratos estaban por vencerse y no podían renovarse. Y si es que el Estado, el presidente, no terminaba firmándolos, entonces ellos podrían demandarnos por más de $1.000 millones. La petrolera demandó al Estado porque sus bienes fueron incautados cuando se declaró la caducidad del contrato que mantenía con el Ecuador. Esa decisión la tomó el gobierno de Gustavo Noboa. La empresa estadounidense pedía una indemnización de $3.370 millones, pero el Ecuador argumentó que los daños no superaban los 417 millones. Esta disputa inicia el 15 de mayo de 2006, cuando el ministro de Energía de ese entonces, Iván Rodríguez, decide terminar unilateralmente el contrato que la empresa mantenía para la explotación del bloque 15. Pero ¿qué tal si pasamos de tanto drama y nos concentramos en lo más importante, que es el fútbol? Recordemos que en octubre del 2005, nuestra selección empataba con Uruguay y aseguraba nuestra Copa al Mundial. En Alemania, en junio de este año, nos enfrentamos a Polonia, Costa Rica e Inglaterra, hasta el mismísimo anfitrión Alemania. Recordemos que en octubre del 2005, nuestra selección empataba con Uruguay y aseguraba nuestra entrada al Mundial en Alemania. En junio de este año nos enfrentaremos a Polonia, Costa Rica e Inglaterra y hasta el mismísimo anfitrión Alemania. Saltan los equipos al terreno de juego.
primero las banderas. Ahí están en la boca del túnel para este histórico partido. Ecuatorianos e ingleses en la cancha. Ecuador y su historia futbolera. Y la tiene Ulises de la Cruz. La metió al área. Ya va el tiro. ¡La peinó! ¡Gol de Carlos Canales! ¡Gol! ¡Gol! Están reunidos por la pasión. ¡Que dentro desde la derecha! Qué buenos tiempos, ¿no crees? Pero ¿no notas como que algo cambió? Yo veo todo igual. Supongo que no debe ser nada, entonces continuemos. Pero durante esa época la Tri nos llenaba de orgullo, pero no todo era color de rosa. Mientras ellos levantaban al Ecuador en lo alto, aquí la naturaleza nos jugaba en contra. Hablas de la erupción del Tungurahua, ¿verdad? Fue la más fuerte que hemos vivido en este siglo, más de 15 kilómetros de ceniza. En julio de ese año desplazó a todas las provincias centrales. Miércoles 16 de agosto, una gran explosión del volcán Tungurahua afecta a 7 provincias del país. Las cenizas en cuestión de horas llegaban hasta la costa ecuatoriana. Extensas plantaciones estaban afectadas. Ese día había llovido ceniza en gran parte del país. El paisaje había cambiado. El blanco característico del Chimborazo se había tornado gris. La copa, mira, si ves, está cubierto de ceniza. En el páramo los animales sufrieron las consecuencias. Su comida había desaparecido y el pedido era urgente. Mientras cientos de familias evacuaban la zona de riesgo, la otra mitad del país estaba interesada en el certamen de belleza Miss Continente que se estaba dando en Guayaquil, donde quedó ganadora República Dominicana. Incluso con el nuevo álbum de la rocola Bacalao, esta mística banda ecuatoriana que se juntaba con el productor de artistas tan grandes como Gustavo Cerati o Fito Páez. ¿Qué tal si escuchamos parte de su música? ¿Y qué tal si también vemos el certamen de belleza? No respetas el orden público, eres un peligro para la comunidad, insolente, imberbe, transgresor, por eso te queremos y te veneramos así. Vaya ahí, gusanito de Fujili, toma la curva cerrada, haz conocer al creador. Vaya ahí, gusanito de Fujili. Dávila y la nueva Miss Continente Americano es Mía Taveras, República Dominicana, Miss Continente Americano, felicidades. Mía Taveras, Miss Continente Americano 2006 en la ciudad de Guayaquil, de República Dominicana. Mía Taveras. Pero si estamos hablando de certámenes, deberíamos de concentrarnos en el más importante, ¿no crees? La pelea entre las dos reinitas de ese año, Correa y Noboa, que de entre 14 candidatos llegaron a la segunda vuelta electoral por la presidencia. Esa fue una batalla reñida. Correa llegaba con sus nuevas ideas de izquierda y desarrollismo, mientras Noboa tenía el corazón y la fe del pueblo. La Asamblea Constituyente, cambios en la Constitución y mantener la dolarización fueron discursos de Alianza País que sumaban adherentes. 37%, compañero, y subiendo. Mientras más nos insultan, más subimos. Noboa, en cambio, ofrecía empleo, con inversión extranjera y apelaba más a la difusión de su imagen. El pelo, por favor, está bien. No faltaron las agresiones verbales entre candidatos y los excesos en las tarimas. Ya le llevamos 7 puntos a este millonario engreído. Al final, el Ecuador definió el 26 de noviembre del 2006. Los resultados de segunda vuelta dieron el triunfo a Rafael Correa con 3.517.000 votos, alcanzando el 57%, mientras que Álvaro Noboa alcanzó 2.647.000 votos, apenas el 43%. A pesar de que en primera vuelta Alvarito lograría llevarse la cabeza, sería arrollado por Correa en la segunda, iniciando así el más polémico de los gobiernos actuales, el correísmo. Y mira que lo hizo en un país que lo tenía todo en contra. Protestas, demandas, desastres naturales, descontento general. Ya me hace sentido que la gente aún lo tenga como un mesías. ¿Pero cuál mesías? ¿Sabes quién era un verdadero santo? Alberto Spencer, que el 3 de noviembre se nos fue por la puerta grande al otro lado. El máximo goleador de la Copa Libertadores tuvo un funeral por todo lo alto, camino a Uruguay, que era su otra patria. Alejo, ¿no crees que algo cambió aquí? Yo lo sigo viendo todo igual, pero ¿qué tal si continuamos con los segmentos?
Pero si hablamos del fallecimiento trágico, también deberíamos de mencionar al Pepe Jaramillo, hermano del Ruiseñor de América, y también músico que se nos iba ese año en octubre. Hay que recordar que sin él, el pasillo ecuatoriano no sería el mismo. Ay, Jenny, no me hagas acuerdo que me pongo sensible. Pero ¿sabes a quién nadie va a extrañar? Al dictador Pinochet en Chile, que ese mismo año también estaba falleciendo. El hombre causó controversia, incluso muerto, causó marchas y muchas trifulcas en su país. Vaya que fue un año movido, tuvimos de todo, nos levantamos y caímos una y otra vez. Pero eso es el espíritu ecuatoriano, ¿verdad? Uy, Jenny, y la que nos faltaba, déjate explico. En diciembre tuvimos un conflicto fronterizo con Colombia. Ellos decidieron que querían deshacerse de toda la materia prima que las guerrillas y grupos ilícitos estaban sembrando en la frontera norte. Y nosotros estábamos preocupados porque estaban utilizando un veneno llamado glifosfato para fumigar. Veneno que estaba afectando a nuestros compatriotas en la frontera. Pero también se establecerán compromisos para que estas aspersiones no afecten al Ecuador. Para ello, Colombia debe informar con anticipación a nuestro país su cronograma de fumigaciones. Deberán hacerlo a 10 kilómetros de distancia de la línea de frontera y a 40 metros de altura. Fue tal el problema que incluso estuvimos a punto de declararle la guerra a Colombia, pero eso ya le corresponde al siguiente año. Pero bueno, Jenny, me parece que ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué tal si es que das el cierre? Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición de Canela. Esperemos que este Recorderis del 2006 les pareciera informativo y entretenido. Recuerden que estamos aquí cada miércoles a las 10 de la mañana. Con el mejor contenido, los dejamos con Marcos Cruz con las voces de Ultratumba. Hasta la próxima. Adiós.